El Departamento de Estado, en un informe sobre la infiltración del gobierno cubano en Estados Unidos y otros países, sostiene que la presencia de altos mandos de inteligencia rusos en México se hacen pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos. Y esta ha sido una fuerte tensión, sin lugar a dudas, diplomática entre ambos países en estos últimos años. Es la reiteración de una demanda, ya lo platicábamos esto ayer, de una demanda que ha presentado una y otra vez el gobierno estadounidense desde el inicio del gobierno de López Obrador y que aquí hemos abordado en muchas oportunidades. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, cuando muchos espías rusos fueron expulsados de Estados Unidos y de Europa, se redistribuyó el espionaje de ese país, redoblando su presencia particularmente en dos países, en Turquía y en México. En Turquía para espiar a la Unión Europea, en México para espiar a Estados Unidos. Al mismo tiempo se asentaron en México grupos políticos muy cercanos al gobierno de Putin, al gobierno cubano, al gobierno de Maduro en Venezuela, como Podemos, y creció la presencia de Cuba como nunca en nuestro país. La reciente publicación del informe Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, por parte del Departamento de Estado de la Unión Americana, confirmó que la presencia de agentes de inteligencia rusos encubiertos como diplomáticos en México es un foco de atención constante en la relación entre Washington y el gobierno mexicano. En más de 100 páginas se detalla cómo el régimen desarrolló operaciones de espionaje, penetración y subversión dentro de la Unión Americana. La campaña cubana contra Estados Unidos es única. Los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizada en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, las redes de agentes encubiertas y una infraestructura revolucionaria diseñada para enfrentar a Estados Unidos consigo mismo. En el último capítulo del informe, el Departamento de Estado sostiene que el gobierno ruso tiene espías en México, camuflados como personal diplomático. La presencia de altos espías rusos en México haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años. Los funcionarios de inteligencia rusos suelen gestionar estas transferencias de tecnología supervisando su implementación y asegurando que Rusia mantenga acceso encubierto a datos vitales. Cuando Occidente expulsó a más de 400 agentes rusos tras la invasión de Ucrania, muchos no regresaron a Moscú. El espionaje en ese país se redistribuyó por el mundo, redoblando su presencia en Turquía y México. Al mismo tiempo, se asentaron en México grupos políticos muy cercanos al gobierno de Putin, como Podemos, y creció como nunca la presencia de Cuba en México. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. El GRU es la agencia de inteligencia militar rusa y su mayor concentración global no estaba en Berlín ni en Ankara, estaba en México. Juan González fue director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Para nosotros en los Estados Unidos, México siempre se ha visto como un lugar de central de inteligencia extranjera, no solo por Rusia, sino también China y Cuba. Los números lo confirman. Rusia añadió 36 nuevos diplomáticos a su embajada en la Ciudad de México. Hablamos de un país con el que México tiene comercio mínimo y ninguna alianza militar. Agentes muy experimentados en todo tipo de herramientas de inteligencia, no solo colección y análisis, pero también al nivel operativo, desinformación, ciberataques, o sea, ese tipo de cosas. A finales de 2022, la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman confrontó a la Cancillería mexicana. Washington había entregado al gobierno de AMLO una lista de más de 20 espías rusos con cobertura diplomática. AMLO se hizo de la mirada gorda. La lista se extravió, los espías siguieron y mientras México miraba hacia el otro lado, otra pieza se movía en el tablero, esta vez desde La Habana.
De acuerdo con una investigación de The New York Times, que tuvo acceso a documentos diplomáticos, esta campaña estaba encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin, como Sputnik y Russian Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México, la nación con la mayor población hispanohablante y el mayor socio comercial de Washington. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México advirtieron de la expansión repentina y espectacular de Russian Today en el país. La embajada estadounidense afirma que la audiencia Russian Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Con este portal de noticias, la cadena amplió su presencia en América Latina a una audiencia potencial de unos 670 millones de personas. Después de México y Cuba, México quedó como el único aliado regional disponible para Moscú. Bueno, esto es parte de toda esta presencia que se destaca en el informe que hizo el Departamento de Estado el día de ayer y que le hemos estado platicando aquí desde hace ya varios meses. Hay varios brazos que tiene la presencia del régimen de Vladimir Putin en México, un régimen que tiene muchos tentáculos. Uno está en Cuba, otro está en Nicaragua, estuvo en Venezuela, sigue en Venezuela, porque no nos engañemos, se fue Maduro, pero sigue ahí la gente de Maduro y siguen los compromisos. Tiene presencia también en Brasil. Eso es la presencia que tiene en América Latina, pero sus puntos fundamentales de operación siguen siendo Cuba, por una parte, México por la otra, Nicaragua por la otra. Los espías, como veíamos en este reportaje, tienen la mayor concentración del GRU, están en México, en el mundo occidental. Eso según el Comando Norte. Hubo un intento de colocar aquí en México el GLONASS. ¿Qué es el GLONASS? El Sistema Global de Navegación por Satélite. Es como el GPS, pero es el GPS de Rusia, es el equivalente que tienen ellos, pero la idea era montarlo en México. Con un sistema como el GLONASS podrían haber hecho seguimientos desde México, por supuesto en todo el país, pero también muy importantes en Estados Unidos. La protesta de Estados Unidos fue lo que impidió que eso se instalara en México. Lo había anunciado la prensa rusa luego de una visita que tuvo todavía en gobierno de López Obrador, Marcelo Ebrard, en Rusia. Dice que se había llegado a ese acuerdo. Después de la protesta estadounidense, eso se postergó. Como decíamos, desde que se declaró la guerra en Ucrania en 2022, hay una creciente... Se expulsó a muchos diplomáticos que se consideraban espías de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Los reasentaron en México y en Turquía. Por eso el general Van Herkel del Comando Norte señalaba esa presencia. La mayor concentración de miembros del GRU está en el mundo occidental, en México. Cuba ha tenido una presencia enorme en nuestro país en los últimos años. Lo comentamos, lo hemos comentado muchas veces. Un 16 de septiembre allá del 2021, el orador oficial de la independencia de México no fue el presidente de México, fue Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Nunca había ocurrido y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Pero de Cuba tenemos desde miles de médicos que no sabemos quiénes son, no sabemos si son médicos, si son operadores políticos, si tienen otra actividad, y ahí están. Con el gobierno de Maduro hubo muchísimos canales conectados, políticos, de comunicación, económicos, de corrupción, de todo tipo. Pero en el ámbito de la comunicación, como decía el New York Times, ahí está el Russia Today, ahí está Sputnik, ahí está el canal de Podemos, ahí está el Canal Sur, todos afincados actualmente en México y desde México transmitiendo a buena parte de Estados Unidos. Y esto se une finalmente con algo que hemos insistido que no es un tema menor, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, esa es otra discusión, pero esto es de la estrategia antiterrorismo contra la izquierda radical que lanzó el gobierno de Estados Unidos apenas la semana pasada. Es un tema central
es lo que cierra el círculo de la estrategia de Estados Unidos en el tema contra lo que ellos llaman el terrorismo, con todo lo que involucran, que van desde los cárteles de las drogas hasta los grupos de la izquierda radical, los grupos yihadistas, todos los grupos que ellos consideran como enemigos de Estados Unidos, en una lógica donde plantean con toda claridad que el hemisferio americano tiene que estar libre de cárteles y de grupos de izquierda radical. Ese es el círculo que están trabajando y sobre eso es una estrategia, no es una ocurrencia, es una estrategia que va a durar, Viviana, varios años. Sin lugar a dudas, y hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre eliminar las elecciones en su país. Aseguró que la administración del presidente Donald Trump no permanecerá de brazos cruzados y dijo que la postura del régimen demuestra cobardía y temor a la voluntad del pueblo. También manifestó que la comunidad internacional debe de responder ante esta escalada de dictadura de Ortega y por supuesto de su esposa Rosario Murillo. El mandatario aseguró el domingo que no permitirá, imagínese usted, que haya comicios, que haya elecciones en Nicaragua que permitan el regreso de la oposición al poder. Así están las cosas allá en Nicaragua, de verdad, con este dictador. Y al mismo tiempo siguen las especulaciones sobre cómo se expropiaron los 15,000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos dice que le quitará al Mayo Zambada. En realidad, este dinero como tal no existe. Es lo que considera Estados Unidos que ganó con el tráfico de droga Zambada, pero actuarán expropiando los bienes y recursos que encuentren del propio Mayo, pero también de sus familiares, socios y beneficiarios. La ley antiterrorismo, de la que hablábamos antes, es lo que permite hacerlo. En México dicen que le van a pedir a Estados Unidos una parte de esos recursos, pero resulta, mira, aquí es lo importante, una vez más, como ocurrió con la extracción del Mayo. Aquí es donde tiene sus propiedades, sus recursos, sus empresas, donde operó no 1, 2 o 10 años, donde operó durante 4 décadas. Pero pareciera que el Mayo no tiene nada, no le expropian nada. Ahí está en el Rancho del Salado, ahí muy cerquita de Culiacán, ahí está la empresa de productos lácteos que administra su esposa. Los recursos del Mayo están en sus, creo que son 5 ex esposas que tiene, están en los hijos que no participan en el crimen organizado, están en otros familiares, están en lavadores de dinero del cártel de Sinaloa, pero que yo recuerde, no ha habido ninguna gran expropiación de bienes del Mayo Zambada, por lo menos desde que llegó a Estados Unidos hace ya prácticamente 2 años. A casi 2 años de haber sido trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Como parte del reconocimiento de sus actividades ilícitas, al cofundador del cártel de Sinaloa se le impuso el decomiso de 15,000 millones de dólares. De acuerdo con el expediente asentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la suma podría ser cubierta mediante bienes que el Mayo haya obtenido gracias a sus actividades criminales. Pero los 15,000 millones de dólares no corresponden a dinero localizado en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes incautados directamente al narcotraficante, sino a una estimación del Departamento de Justicia estadounidense sobre los recursos obtenidos por su grupo criminal. Sobre el origen de esa fortuna, la Fiscalía explicó que el Mayo pasó casi 4 décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. 19 años antes de esta condena penal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ya había identificado el entramado de empresas que, según esta dependencia, servía para ocultar y mover el dinero de Zambada dentro de México. La designación se hizo el 17 de mayo de 2007 y detectó negocios en distintos giros: ganadero, lechero, gasolinero y de construcción, todos con sede en Sinaloa. Las empresas designadas por el Tesoro en 2007 fueron Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, también identificada como Lechería Santa Mónica, Establo Puerto Rico, Jámaro Construcciones, Multiservicios Heavis y Rosario Niebla Cardosa,
identificada como Gasolinera Rosario. El Tesoro también designó en 2007 a la entonces esposa del Mayo, Rosario Niebla Cardosa, y a 4 de sus hijas por su papel en la propiedad o el control de las empresas fachada y los activos de Zambada en México. La Oficina de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia de Estados Unidos es la encargada de efectuar procesos penales para la recuperación de activos contra facilitadores financieros y blanqueadores de dinero que ocultan ganancias para cárteles narcotraficantes y otras organizaciones criminales. Sin embargo, la propia Fiscalía admitió que hasta ahora no ha podido localizar ninguno de los activos del narcotraficante. Azteca Noticias. Ese es el problema. ¿Cómo que no pueden localizar los activos si están identificados? Todos esos activos que el 2007 localizó la OFAC, tuvimos oportunidad incluso de estar en esa época, estar ahí en esos ranchos, en esas empresas de productos lácteos que están a nombre de la esposa, de una de las esposas del Mayo Zambada. Años después le fueron regresados. Se presentaron amparos y se le regresaron buena parte de esas propiedades. Ahora la Fiscalía dice que no encuentra las propiedades del Mayo Zambada, como no se encontraron las del Chapo Guzmán, como no se encontraron muchas otras. Ese es uno de los principales problemas. Si no le seguimos la pista al dinero y no le seguimos la pista a los beneficiarios de esas organizaciones y de esos líderes criminales, los mismos se van a seguir replicando. Y mientras tanto fue detenido en Mérida Justo Aureliano Rivera. Él es considerado uno de los principales operadores del cártel del Noreste, para quienes operaba distintas empresas lavadoras de dinero. Estas empresas están relacionadas, este hombre también está relacionado con un nombre que usted seguramente recuerda, Almícar Olán, estrechamente ligado a Andy y Gonzalo López Beltrán y también a Rutilio Escandón y a Dan Augusto López. Este hombre detenido era contratista de Chiapas con Rutilio Escandón y también fue contratista en el estado de Hidalgo cuando Omar Fayad era gobernador. Siguen las reacciones por la detención de Justo Aurelio Rivera, presunto operador financiero del Cártel del Noreste. Este sujeto fue capturado la madrugada del viernes 19 de julio durante 4 cateos simultáneos en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde las autoridades incautaron 15 vehículos de lujo, armas, dinero y otros bienes. Fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes ejecutaron los operativos donde detuvieron al operador financiero y responsable del lavado de dinero del Cártel del Noreste, organización que surgió tras la desaparición de los Zetas. La investigación reveló que una de sus compañías recibió contratos por más de 23 millones de pesos durante el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo para el suministro de equipo médico. Además figura como socio de 4 empresas del sector farmacéutico, de las cuales al menos una de ellas es proveedora del gobierno de Chiapas. Por ello, según las investigaciones, Aurelio Rivera tiene nexos con Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami. Pero también se le relaciona con el cártel de la Barredora de Hernán Bermúdez Requena y del senador morenista Adán Augusto López. Además está vinculado con Amílcar Olán, estrechamente ligado a Andy y Gonzalo López Beltrán y operador de contratos millonarios en obras públicas federales, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la venta de medicamentos a gobiernos estatales. Se presume que Rivera Parrazales articuló una red financiera y empresarial para disfrazar las ganancias de operaciones delictivas del crimen organizado. Para ello simulaba dichas operaciones mediante empresas fantasma y así obtenía contratos gubernamentales millonarios. En una de las casas registradas en Mérida le encontraron una bóveda con 15 automóviles de alta gama, en su mayoría de origen europeo. También le aseguraron una caja fuerte, dólares, joyas, armas, cartuchos, entre otras pertenencias valuadas en al menos 145 millones de pesos. En 2025 fue reportado erróneamente como fallecido durante un ataque en Querétaro, versión que quedó desmentida con su detención en Mérida. Azteca Noticias.
Mientras tanto, en Zacatecas, y esto es parte de la reconfiguración del crimen organizado, el cártel de los Mayos, o sea, del Mayito Flaco, el que encabeza al hijo del Mayo, y sus socios, los Cabreras, que manejan buena parte del Triángulo Dorado, se hicieron responsables de la ejecución de 10 personas, esta tan sonada ejecución de 10 personas el fin de semana pasado. Armados y encapuchados, como suelen actuar los grupos criminales, se atribuyeron la masacre de 10 personas en Zacatecas. Dicen ser de la Malliza y los Cabrera, es decir, de los criminales que operan en Sinaloa, Durango y Sonora. Afirman que empezó la limpieza en Zacatecas, versión que rechazaron autoridades estatales. En las últimas horas, a través de redes sociales, ha circulado información simplemente falsa y tendenciosa, que busca engañar y confundir a la población. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que después de responder a una agresión mientras buscaban a los responsables del secuestro y muerte de las 10 víctimas, detuvieron a un sujeto en el municipio de Fresnillo. Se trata de Manuel N., de 22 años, quien es originario de Sinaloa. Portaba un arma corta, le decomisaron un vehículo, drogas y ponchallantas. No descartan esté involucrado en la masacre de los exfuncionarios municipales y comerciantes que aparecieron colgados y regados por 3 municipios. Con este, suman 5 los detenidos. Esta persona fue detenido por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, así como por delitos contra la salud. Además de ello, atentados contra la seguridad y por robo equiparado, debido a que el vehículo que él conducía se encuentra alterado. Se ha logrado el aseguramiento de un tercer vehículo involucrado. Por otro lado, afirmaron que la operación Rastrillo fue reforzada con elementos federales para dar con los responsables y evitar otra matanza como la del fin de semana. La investigación indica que lo ocurrido habría sido por extorsión y por las presuntas ligas de algunas de las víctimas con los criminales. Y la segunda línea de investigación, que tiene que ver con casos de extorsión. En el caso del expresidente Ignacio Castrejón, queremos mencionar que la información que se tiene es que ahí hubo una privación de la libertad alrededor de la 1 de la mañana del día sábado. Tampoco hubo denuncia y también, de acuerdo a lo que se ha comentado, sí existía alguna amenaza previa o al menos algún contacto que el expresidente había tenido con algunos grupos. Azteca Noticias. Y el exgobernador de Baja California, Néstor Rufo Papel, terminó hoy tramitó un nuevo amparo, esta vez en contra de su orden de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Ha señalado el exgobernador 17 irregularidades de la Fiscalía General de la República, entre ellas que lo detuvieron sin que le entregaran una orden judicial válida. Esta tarde se llevó a cabo la segunda audiencia contra Rufo en el Altiplano, pero ¿qué cree? Fue una audiencia privada a petición del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público quiso que fuera privada? ¿Qué es lo que esconden? Mire, lo cierto es que cuando uno comienza a ver, ya lo dijimos desde el día 1, yo no sé si Rufo Apel fue responsable o no de los delitos de los que se le acusa, pero sí sé que cada día aparecen menos pruebas y al contrario, en estos 17 temas que presentó en su amparo el ex gobernador de Baja California, el primer gobernador de la oposición en la historia moderna de México, se demuestran una enorme cantidad de incongruencias. Para empezar, que la empresa Ingemar, la empresa de la que es accionista, tiene solamente el 30% de las acciones. Rufo Apel no fue la que introdujo ese combustible que se dice que vino de contrabando, fue simplemente la que negoció los permisos, porque a eso se dedicaba, no se dedicaba al comercio de combustible. Paradójicamente, la empresa que introdujo el combustible no tiene un solo directivo detenido, pero Rufo Apel sí fue detenido. Rufo Apel, esto estaba abierto desde hace más de 2 años. Rufo Apel se presentó a declarar, nunca se había percibido que pudieran ir a detenerlo, y repentinamente, en medio de la crisis de Marina del Pilar, de la gobernadora de Baja California, es detenido y llevado al altiplano.
Así están las cosas. Las pruebas, por lo pronto, no se ven, Viviana, por ningún lado. Bueno, Jorge, además hay otro caso muy importante. Ya un juez de carrera había desechado este caso. ¿Qué sucedió? Lo volvieron a meter con un juez de estos del acordeón y ella fue precisamente la que le dicta sentencia, la que le dicta la captura al exgobernador de Baja California. Y como bien dice Jorge, en un momento político donde la actual gobernadora Marina del Pilar está en todos lados negociando con FBI y con las autoridades de los Estados Unidos. Y vamos a otro tema. Los negociadores comerciales de Estados Unidos y México iniciaron este martes la tercera ronda de conversaciones bilaterales para avanzar en la revisión del TEMEC. Este encuentro en la Ciudad de México se da en un clima de alta tensión, marcado por la imposición de nuevos aranceles punitivos a Canadá, casi el 50% por parte de la administración de Donald Trump. Las conversaciones, de las cuales Canadá quedó excluido, durarán 3 días y representan las primeras deliberaciones formales desde que el gobierno estadounidense se negó a prorrogar el pacto regional el 1 de julio pasado, y con ello el tratado podría expirar en 10 años a menos de que estos 3 países logren consensuar mejores acuerdos. De acuerdo con la representación comercial de Estados Unidos, los temas que se abordarán esta semana son el acero, el aluminio y sus derivados, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, seguridad, economía, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos. Así que, sin lugar a dudas, esta negociación no será nada fácil, y hay que recordar una cosa: el TEMEC se estará renegociando cada año, lo cual hará muy complicado poder atraer nuevas inversiones, ¿no, Jorge? Sí, va a ser un tema complicadísimo, y las aranceles de Trump lo van a hacer más complicado todo. Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.